Buenos días, amigos. Buenos días. Las 9:49 de la mañana del sábado 13 de mayo de 2023 en la ciudad de Madrid, España. Bueno, el tercer video de esta serie de historia de la filosofía moderna y contemporánea. Vamos ahora con Baruch Spinoza. A las posiciones ideológicas de la época que le tocó vivir se deben tres de los supuestos básicos de la filosofía de Spinoza. El primero, el carácter modélico del conocimiento causal, el que da razón de las causas para explicar los efectos. La reducción de toda causalidad a la causalidad inmanente. En segundo lugar, la fe en la razón. Pero en Spinoza, esta fe se densifica hasta el punto de hacer de la deducción el elemento de unidad entre método y sistema. En Spinoza, por ejercicio de la razón se entiende el despliegue de un sistema de conocimientos a partir de un primer principio del que se deducen todos demostrativamente. Es decir, hay un primer principio del que se deducen todos los demás principios para Spinoza, pudiéndose organizar incluso de forma axiomática en una jerarquía de teoremas y definiciones. La originalidad de Spinoza radica en que ese primer principio será Dios, como idea de la que se derivan las ideas de los demás seres, mostrando la identidad entre el orden de las ideas y el orden de lo real. En tercer lugar, el carácter modélico del método matemático. Sobre todo el pensamiento filosófico se dejan sentir los efectos del espectacular avance de las matemáticas, cuyo método trata de ser aplicado también a las demás ramas del saber, incluida la teología. Para Spinoza, la matemática, que se refiere no a los fines, sino solo a las esencias y a las propiedades de las figuras geométricas, muestra al hombre la auténtica norma de la verdad. El sistema de Spinoza será tal que defienda la causa. Habrá que deducir de ella todos los efectos, more geométrico, formando un orden de proposiciones a partir de definiciones que expresen ideas claras y distintas y axiomas evidentes. La confianza en este proceder se basa en que, si toda definición de una idea clara y distinta es verdadera, y la razón opera con ideas claras y distintas y deduce conclusiones obvias, entonces no puede equivocarse porque está operando según su propia naturaleza racional. Esta absoluta confianza en la razón le proporciona a Spinoza un cierto orgullo. En Descartes era lo contrario. En Descartes esto le producía a Descartes una profunda humildad, pero a Spinoza le produce un cierto orgullo.
Como Spinoza señala, el modelo matemático lo constituyen tanto la geometría analítica de Descartes como los elementos de Euclides. Pero él prefiere este último, él prefiere a Euclides. Spinoza se decanta por un modelo geométrico. Ahora, si estudiamos la filosofía de Spinoza, centrados en lo que hereda de Descartes, es decir, en el componente cartesiano, tenemos el riesgo de concluir en un Spinoza demasiado unilateral. Hay otro elemento fundamental en la configuración del pensamiento de Spinoza, que es la influencia judía y neoplatónica, y de cuya síntesis con el cartesianismo, es decir, con el modelo de Descartes, resulta la originalidad del pensamiento de Spinoza. Es importante la condición de Spinoza como judío y lo que esto significa para su pensamiento, a saber, la reelaboración de la filosofía judía y de la Cábala en su cruce peculiar con el neoplatonismo. Hay distinciones teóricas fundamentales entre la filosofía de Descartes y la filosofía de Spinoza. Spinoza extiende al espíritu del hombre el mismo orden necesario que Descartes había reconocido solo en el mundo natural. Para Spinoza, necesidad y libertad, mecanismo y razón se identifican en la única sustancia existente, que es Dios. Hay un video en este canal que habla de eso, un video sobre Spinoza. Spinoza trata de restablecer la unidad del ser que Descartes había fraccionado. Recuerden que Descartes dividió, por un lado tenía el res cogitans y por otro lado tenía el res extensa o extenso. Es decir, lo espiritual, por decirlo así, la razón y lo corpóreo. Spinoza trata de restablecer la unidad que Descartes fraccionó. El fin de la filosofía para Spinoza será el conocimiento de la unidad de la mente con la totalidad de la naturaleza. Es muy ambiciosa es muy ambicioso Descartes, Spinoza en su filosofía, entonces incurre en algunas cosas difíciles de digerir. El propósito de la filosofía de Spinoza es compatibilizar y armonizar la perspectiva metafísico-teóloga o metafísico-teológica sobre el mundo con su consideración científica. Para Spinoza, Dios es la sustancia única. En el primer libro de su Ética, Spinoza defiende a Dios como la sustancia única que existe en sí y es concebida por sí. La que para existir no tiene necesidad de ninguna otra realidad. Y para ser no necesita ningún otro concepto. Es infinita ya que no hay ninguna otra sustancia que la limite. Esta sustancia, Dios, es causa de sí misma, lo acabo de decir, en el sentido de que su esencia implica su existencia. Falta mucho para que el segundo Sartre diga lo contrario, que la existencia precede a la esencia. En el sentido, sigo con Spinoza, de que su esencia implica su existencia,
y de que no puede ser concebida más que como existente. Dios es, en consecuencia, la causa única, directa y necesaria de todo lo que existe, para Spinoza. O se podría decir que Dios es todo lo que existe, porque es la sustancia única, origen y fuente de toda realidad, unidad absoluta, de la que surge la diversidad de los seres corpóreos y pensantes. De esto se deriva que Dios y la naturaleza se identifican, que las leyes de la naturaleza y las leyes divinas son las mismas. La sustancia infinita consta de infinitos atributos, nos dice Spinoza. Se entiende aquí por atributo lo que el entendimiento percibe de la esencia como constitutiva de ella. De la esencia de Dios deben proceder las infinitas cosas de infinitos modos, puesto que es la causa eficiente de todo lo que es. Todo lo que existe es un modo, o sea, una manifestación de Dios. Esto significa que nada puede existir fuera de Dios, insisto. Ni nada puede existir sino como modo de Dios. Esto no quiere decir que Dios sea el creador del mundo, sino solo que todo deriva de Dios en virtud de las leyes de la naturaleza. Pues la libertad de la acción divina consiste justamente en su necesidad. No hay nada contingente en las cosas, o sea, nada puede ser distinto de cómo es. Dios, repito, no es el creador del mundo, porque si lo hubiese sido, lo habría creado en vista de algo que le faltaba, y esto es inconcebible. A Dios no le falta nada. En realidad el mundo no ha sido creado, sino que Dios y el mundo son lo mismo, insisto, para Spinoza. Por ello, Spinoza excluye la posibilidad de los milagros. El milagro está fundado en el prejuicio de que la naturaleza y Dios son cosas distintas, y que por tanto Dios puede alterar, si quiere, el orden de la naturaleza. Para Spinoza, el milagro es solo un acontecimiento cuya causa natural se nos escapa. El mundo está regido por el orden necesario, y este orden necesario es un orden geométrico. De la sustancia divina brotan los modos particulares del mismo modo que son derivados. En la geometría, los teoremas particulares, los corolarios y las proposiciones a partir de los axiomas. Aquí Spinoza hace un paralelismo entre la sustancia divina, de donde brotan todos los modos particulares, y la geometría, de donde derivan los teoremas, los corolarios y las proposiciones de los axiomas. Con un lenguaje formalizado, la ética de Spinoza no es solo la simple imitación del rigor geométrico de Euclides, sino que parte de la convicción de que el orden geométrico es la sustancia misma de las cosas. La necesidad intrínseca de la naturaleza es una necesidad geométrica. ¿Por qué lo ve así Spinoza? No lo tengo muy claro. Quizás, dado que Spinoza estaba orgulloso de su obra y en cambio Descartes mostraba una actitud más bien humilde, quizás decir que la necesidad intrínseca de
de la naturaleza de una necesidad geométrica puede ser una forma de Spinoza de darse importancia, ¿no? En la ética de Spinoza se dice que el entendimiento no es sustancia, pues solo Dios lo es, ni tampoco es atributo, pues es quien percibe los atributos. Por tanto, solo puede ser un modo por el cual la sustancia se expresa como cosa pensante. Así que Spinoza reduce el entendimiento a un modo. Luego, a excepción de la sustancia y los modos, no hay nada, excepto los atributos. Los atributos tienen un estatuto que no permite incluirlos entre las cosas que son. Spinoza define así el atributo. Por atributo entiendo aquello que el entendimiento percibe de una sustancia como constitutivo de la esencia de la misma. Atributos son el pensamiento y la extensión, mientras que las cosas pensantes y las cosas extensas deben quedar incluidas en la categoría de modos, los cuales, según el axioma antes citado, precisan de otro para existir y para ser concebidos. Ese otro del que necesitan es la sustancia, Dios, que es por tanto su causa en el orden de las ideas y en el orden real. Dios es causa inmanente de los modos. Para Spinoza hay que alcanzar la perfección humana y con ella la felicidad. Esta ambición de ser feliz empieza con el Renacimiento, ¿no? Spinoza decía que quería dirigir todas las ciencias a un solo fin y objetivo, a saber, a conseguir la suprema perfección humana. Spinoza distingue entre 4 modos de percepción. El primero, la percepción adquirida de oídas, así la llama, o por cualquier signo escogido arbitrariamente. En segundo lugar, la percepción adquirida por una experiencia vaga, no determinada por el entendimiento y que se produce casualmente. En tercer lugar, percepción de las causas a partir de los efectos, y aquí coincide con Aristóteles, o deducción de una conclusión a partir de un universal, y aquí coincide con Descartes. Y en cuarto lugar, la percepción en la que se conoce la cosa por su sola esencia, o por el conocimiento de su causa próxima. La cosa conocida de esta manera nos hace comprender lo que en verdad sea conocer una cosa. Este es el modo ideal de conocer para Spinoza. Lo que debe guiarnos en la búsqueda de la verdad no es otra cosa que la idea que el entendimiento tiene de la idea verdadera. Esta idea verdadera, entre comillas, es algo distinto a su objeto. Una cosa es el círculo y otra la idea del círculo. Se podría decir que para que yo sepa, no es necesario que sepa que sé. Nadie puede saber qué es la máxima certeza, sino aquel que posee la idea adecuada o esencia objetiva de alguna cosa, justamente porque certeza y esencia objetiva son lo mismo. Es complicado Spinoza y quizás hay que escuchar el video varias veces. El entendimiento posee de manera originaria una idea verdadera
a modo de instrumento innato, que le permite distinguir entre ese modo de percepción consistente en conocer la cosa por su sola esencia o por su causa más próxima y los demás modos de percepción menos adecuados. Tomar conciencia de ese instrumento es la primera parte del método, en la que hay que mostrar cómo esa idea verdadera, innata, sirve de norma para todo conocimiento. El entendimiento tiene, pues, para Spinoza, o la razón, la capacidad de encontrar la verdad o la idea verdadera. Citando a Spinoza, cuantas más cosas conoce el alma, conforme al segundo y al tercer género de conocimiento, tanto menos padece por causa de los afectos que son malos y tanto menos teme a la muerte. Aquí Spinoza le da al conocimiento un efecto en el hombre que lo hace sufrir menos. De hecho, dice que cuando el alma tiene conocimiento, el hombre padece menos y le teme menos a la muerte. Es decir, en Spinoza tenemos el conocimiento como alivio o disminución del sufrimiento. El conocimiento como, podríamos decir, causa de la felicidad. En todas partes pone Spinoza, por cierto, la relevancia del modelo matemático. En este modelo de conocimiento, la razón percibe en acto la producción espontánea de ideas por su pensamiento. Encierran necesariamente en sí el conocimiento de su causa o razón total y se atestiguan como necesariamente verdaderas. El paralelismo establecido por Spinoza entre geometría y metafísica u ontología, le permite trasladar a esta la capacidad de verdad que tiene el entendimiento en el ámbito de la matemática. De modo que él mismo es el que produce espontáneamente las ideas de los seres reales, al igual que la geometría produce espontáneamente las ideas de los entes de razón. Es decir, Spinoza le da a la geometría el poder, por decirlo así, de encontrar las razones o las verdades del mundo material o del hombre. Vamos a citar a Spinoza en su definición de idea. La esencia del hombre está constituida por ciertos modos de los atributos de Dios, a saber, por modos de pensar, de todos los cuales es la idea por naturaleza el primero, y dada a ella los restantes modos. Y así, la idea es lo primero que constituye el ser del alma humana. De aquí se sigue que el alma humana es una parte del entendimiento infinito de Dios. Y por ende, cuando decimos que el alma humana percibe esto o aquello, explica a través de la naturaleza, esto o aquello, no decimos otra cosa, sino que Dios tiene esta o aquella idea. Según Deleuze, que es un filósofo, fue un filósofo contemporáneo, creo que ya murió, estoy un poco desactualizada de quienes han muerto en las últimas 2 décadas. Bueno, según Deleuze,
filósofo contemporáneo, la doctrina de Spinoza de la verdad no se separa de una polémica, directa o indirecta, con la teoría de Descartes. Según Descartes, la claridad y distinción, claro y distinto, nos permiten simplemente reconocer una idea verdadera que tenemos. Eso está en el video anterior. La idea clara y distinta, de la que hablaba Aristóteles, no encuentra su razón sino en lo adecuado. No es una idea verdadera, sino deriva a su vez de una idea adecuada. Lo de idea adecuada lo dice Spinoza. Si desde un punto de vista formal la idea verdadera es la idea de la idea, es decir, la idea clara y distinta, desde un punto de vista material la idea verdadera es la idea adecuada. Por tanto, los caracteres intrínsecos de la idea verdadera son claridad, distinción y adecuación. Es decir, al claro y distinto de Descartes, Spinoza le suma el adecuado. Si una idea es clara y distinta, pero no es adecuada, no puede servir de norma al conocimiento. Tenemos aquí un Spinoza más riguroso que Descartes. La adecuación, pues, es el fundamento de la claridad y la distinción, nunca al revés. Para Deleuze, de nuevo, mientras la idea de la idea se define como idea reflexiva, clara y distinta, la idea adecuada se define como idea expresiva. ¿Qué quiere decir Deleuze? Deleuze quiere decir que la idea reflexiva es la idea de Descartes y la de Spinoza es la idea expresiva. Es idea expresiva la que expresa su causa. Explica la esencia de la cosa y encierra el conocimiento de la causa próxima de la cosa. Así, una idea formalmente verdadera se convierte en adecuada si la vinculamos a su causa. Bueno, el primer paso para la construcción del sistema se ha convertido, a partir de lo expuesto, en una tarea bien concreta. Consiste en convertir las ideas formalmente verdaderas, claras y distintas, en adecuadas, que es lo que Spinoza, por decirlo así, agrega a Descartes, dando de ellas una definición que exprese su causa. Esta causa no es otra, en definitiva, que Dios, al cual se remiten, en el cual tienen su origen y de acuerdo con cuyo orden se encadenan. De esta manera podremos reproducir la estructura real de la naturaleza. Funciona aquí un supuesto básico de la filosofía de Spinoza, que el orden y conexión de las ideas es el mismo que el orden y conexión de las cosas. Para Spinoza, la deducción lógica de conclusiones a partir de definiciones adecuadas es también una deducción metafísica que nos ofrece conocimiento de la realidad. Esta posición, que Spinoza no justifica del todo, aquí hay muchas incoherencias, pero bueno, esta posición supone que el orden adecuado de la argumentación filosófica exige que comencemos por lo que es ontológica y lógicamente anterior, a saber, por la naturaleza o esencia divinas, y avancemos luego por pasos lógicamente deducibles. Es decir, comenzar con Dios. Al adoptar esta perspectiva, Spinoza se separa de Descartes. Descartes comienza por el cogito ergo sum, no por Dios.
Además, ni Descartes ni Santo Tomás pensaron que pudieran deducirse cosas finitas a partir del ser infinito. Se advierten dos puntos. El primero, si nos proponemos partir de la sustancia divina infinita, que es lo que pretende Spinoza, y si la afirmación de la existencia de esa sustancia no ha de ser considerada una hipótesis, ha de mostrarse que la definición de la sustancia o esencia divina implica su existencia. Es decir, Spinoza se encuentra comprometido a valerse del argumento ontológico. De lo contrario, Dios no sería primero en el orden de las ideas. Y en segundo lugar, el segundo punto, si nos proponemos partir de Dios y proceder hacia las cosas finitas, asimilando la dependencia causal a la dependencia lógica, tenemos que excluir la contingencia del universo. No queda lugar alguno para la creación libre, ni para la contingencia en lo material, ni para la libertad humana. O sea, la contingencia es aquello que nos asalta de improviso, lo no esperado. Esto lo cancela el sistema de Spinoza. Todo emana necesariamente de Dios. Y si pensamos que algunas de nuestras acciones son libres, es porque ignoramos sus causas determinantes. Para convertir las ideas claras y distintas, las de Descartes, en adecuadas, es decir, para que entren en el sistema de Spinoza, debemos concebir los objetos solamente por su esencia o por su causa próxima. Si el objeto existe en sí o si es causa en sí, debemos comprenderlo solo por su esencia. Si por el contrario no existe en sí, sino que necesita una causa para existir, entonces tendremos que comprenderlo por su causa próxima, ya que el conocimiento del efecto no es más que la adquisición de un conocimiento más perfecto de la causa. El método matemático de Spinoza se consuma en una teoría de la deducción. El conocimiento constituye un sistema deductivo al cual subyace la idea de orden. No podría ser de otra manera desde el momento en que el valor de verdad de una proposición viene dado por su inclusión en un sistema deductivo. A partir de la idea de Dios se deducen todas las ideas, unas de otras, en el debido orden. Siendo real dicha idea, las ideas que de ella se deduzcan tendrán que ser ideas de seres reales. Su producción es al mismo tiempo la deducción de lo real, una deducción productiva. A partir de la idea de Dios, la producción de las ideas es en sí misma una reproducción de las cosas de la naturaleza. La geometría de las pasiones. Si nada hay en el mundo que no se derive de un aspecto necesario de Dios o de la naturaleza, entonces la libertad humana no existe. La naturaleza determina la voluntad humana como otro modo necesario del ser. Las pasiones no son cosas distintas de la naturaleza, sino aspectos naturales regidos por las leyes de la naturaleza, que son siempre las mismas, y que funcionan en todos los órdenes de la realidad. No se pueden comprender las pasiones humanas si no es a partir de estas leyes. O sea, no se pueden comprender si no es tratando geométricamente
de deducir las acciones y deseos de los hombres como si se tratase de líneas, planos y cuerpos. Bueno, esto que hace Spinoza con las pasiones, convirtiéndolas en geometría. El análisis del poder de las pasiones sobre el hombre y del hombre sobre las pasiones se despliega en una interesantísima vertebración deductiva de un entramado de proposiciones. El primer principio es que cada cosa tiende a perseverar en su propio ser, es decir, sobrevivir, y que este esfuerzo de autoconservación constituye la esencia actual de esa cosa. Cuando este esfuerzo se refiere a la mente sola, se llama voluntad. Y cuando se refiere a la vez a la mente y al cuerpo, se llama apetito. Muy importante la diferencia entre voluntad y apetito para Spinoza. El apetito es la esencia misma del hombre. El deseo es el apetito consciente de sí. El hombre no desea o quiere algo porque lo considere bueno y deseable, sino que lo considera bueno y deseable porque lo desea y lo quiere. Interesante el punto de Spinoza. De ese impulso a la autoconservación, que es el primer principio, nacen las pasiones fundamentales del hombre, que son para Spinoza la alegría y la tristeza. La alegría es la pasión unida al éxito en la conservación y expansión del propio ser. La tristeza es la que va unida a la disminución de uno mismo. Si la alegría y la tristeza van unidas a la idea de una causa externa que las produzca, dan lugar al amor y al odio. Pasiones por las que el hombre busca lo que le da alegría y huye de lo que le produce tristeza. De estas pasiones fundamentales se originan las otras, sin introducir en este análisis ninguna consideración de tipo moral. Aquí no hay consideraciones morales. Es decir, sin distinguirlas en función de si son buenas o malas, sino solo considerándolas como manifestaciones naturales y necesarias del hombre y por lo tanto de la naturaleza que obra en él. La moral de Spinoza. Spinoza identifica la pasión con un estado de pasividad de la mente. Es decir, la pasión significa que la mente padece a causa de una idea inadecuada y confusa. Por el contrario, la mente actúa cuando posee ideas adecuadas. Muy importante lo de adecuado en el pensamiento de Spinoza. Una idea adecuada es aquella que se conoce claramente en cuanto derivada de Dios o naturaleza. Si se tiene una idea adecuada, entonces se actúa necesariamente en algún sentido. Repetimos que las ideas inadecuadas producen la pasividad. En consecuencia, seguir la razón representa para el hombre tener ideas adecuadas y por lo tanto ser activo. Esto puede verse obstaculizado, sin embargo, por las pasiones, de las que no es posible escapar. Se puede solo regularlas y contrarrestar su poder oponiéndoles otra pasión más fuerte. Un punto muy interesante de Spinoza. Si el propósito es sustituir el poder de la pasión por el de la razón como guía del hombre, entonces hay que convertir el conocimiento en una pasión más fuerte que las demás y combatirlas con ella. Son solo entonces condenables las pasiones que no se dejan de ningún modo transformar por la razón.
entre las que Spinoza señala la compasión, la humildad, el arrepentimiento, la soberbia y el temor. Aquí hay un punto muy importante. Para neutralizar a las pasiones hay que contraponerle una pasión más fuerte. Hoy en día sabemos desde hace mucho tiempo que, hablando de la pulsión sexual, que si consideramos el deseo sexual por hacia alguien que no nos conviene como una pasión, la manera de eliminar esa pasión es contrarrestar ese deseo hacia esa persona por una pasión más fuerte pero positiva. Y esta pasión puede ser el conocimiento, es decir, entrar en la dinámica de la pasión por el conocimiento. Es bien sabido que muchas personas logran controlar sus pasiones dedicándose, por ejemplo, a la literatura, a la investigación científica, a la política, lo que hoy en día llamamos desviar la libido hacia otra cosa, ¿no? Pero Spinoza va por buen camino en este sentido. Según esto, los conceptos de perfección e imperfección, de bien y de mal, que suelen servir de criterio a la moral, cambian profundamente su significado. La naturaleza no persigue ningún fin moral, ni hay normas ideales en base a las que se la deba corregir. Actúa siempre según su necesidad intrínseca. La perfección moral consistirá en pasar del conocimiento inadecuado y confuso por el que está sujeto a las pasiones, al conocimiento adecuado y claro por el que se hace libre y activo. La libertad la proporciona el conocimiento. Interesante. Lo bueno y lo malo son valores relativos al impulso o deseo fundamental de la naturaleza humana, que es el impulso de autoconservación. El bien es lo que favorece dicho impulso. El bien favorece el impulso de autoconservación y el mal lo contradice y perjudica. La búsqueda de lo útil es, por tanto, para Spinoza, la norma fundamental de su racionalismo moral. La virtud no es algo distinto de la naturaleza, y menos aún opuesto a ella, sino que es la misma tendencia natural a la autoconservación. Pero, puesto que la razón, lo que más la favorece, puesto que es la razón lo que más favorece a la autoconservación, la virtud humana está esencialmente unida a la razón. La libertad. El hombre libre es el que, habiendo comprendido la naturaleza de sus pasiones, está en condiciones de actuar independientemente de ellas. Estoy de acuerdo. Es decir, el que sabe y puede actuar por razón de lo útil. Al comprender las pasiones, el hombre deja de ser esclavo de ellas, pues una pasión no es más que una idea inadecuada y confusa, que la mente puede convertir en adecuada y distinta, sustrayéndose así a la pasividad que implica. Comprender adecuadamente una pasión implica comprender su necesidad
por la que es natural e inevitable. El reconocimiento de esta necesidad es la primera condición para el dominio humano de la pasión. La libertad humana se funda en el conocimiento de la necesidad natural de las pasiones y a partir de ahí de la naturaleza en su totalidad tal como existe. Esto es muy importante. La libertad humana se funda en el conocimiento de la necesidad natural de las pasiones. Y de ahí de la naturaleza en su totalidad tal como existe. A esta paz y alegría que nace del conocimiento del orden necesario, que es la misma esencia de Dios, Spinoza lo llama amor intelectual de Dios. Y es el punto más alto al que la mente humana puede llegar. Es la sublimación, por ejemplo, de los artistas, que pueden cambiar, un pintor, un escultor puede cambiar su deseo físico hacia una persona, lo puede convertir en una fuerza creadora para hacer sus esculturas. Spinoza también es precursor de muchas cosas de la contemporaneidad, sin quererlo tal vez. Realismo político. La utilidad es lo que lleva a los hombres a asociarse entre sí para satisfacer mejor sus necesidades y regular su exigencia de seguridad. Esto conduce a la comprensión racional de la necesidad de la sociedad y a la aceptación voluntaria de las leyes que conlleva su ordenamiento. Para Spinoza, el fundamento de la sociedad no es ningún deber ser, ninguna virtud o perfección a perseguir, sino el mero ser, o sea, las mismas pasiones y necesidades humanas, tal como se encuentran en la realidad. Este realismo político acerca a Spinoza a Hobbes. Lo separa de él y de la tradición. Lo separa de él el considerar las normas del derecho natural como fundadas no en la razón, sino en el orden necesario del mundo. El derecho surge del poder de la naturaleza y va unido al orden necesario de la totalidad para Spinoza. El derecho entonces surge del poder de la naturaleza, como acabo de decir, y va unido al orden necesario en su totalidad, o de la totalidad, perdón. El derecho natural estaría determinado por la razón si, de hecho, los hombres vivieran según los preceptos de la razón, pero la realidad es que se guían más por la ambición que por la razón. Todo lo que el hombre hace, tanto si está guiado por la razón como por la ambición, está conforme a las leyes y reglas de la naturaleza y en consecuencia también a las del derecho natural. Y aquí aterrizamos en el derecho según Spinoza. El derecho natural, al ser expresión de la necesidad de la naturaleza, da por sentado que el hombre no es libre. Ya lo dijimos. O mejor dicho, que es libre solo en cuanto que puede existir y actuar según las leyes de su propia naturaleza. El derecho no elimina las luchas, los odios, los engaños y en general todo lo que los hombres pueden ser capaces de hacer. Por esta razón es necesario el Estado, lo dirá Hobbes luego también, porque los hombres necesitan, Hobbes será más rotundo, porque los hombres necesitan un acuerdo que ponga freno a la hostilidad entre ellos y establezca unas leyes comunes. Hobbes en el Leviatán desarrollará esto de una manera muy contundente.
Los valores morales nacen de este derecho común y de la institución de un gobierno como multitud organizada, decía Spinoza. Tales valores tienen vigencia en esa sociedad que condena o premia la transgresión y el cumplimiento respectivamente de las normas que ha establecido. La justicia y la injusticia nacen así del derecho común. El derecho del gobierno no es, a su vez, más que el derecho natural mismo. No obstante, el derecho del Estado no debe ser ilimitado y absoluto, como afirma Hobbes. Es decir, para Spinoza, el derecho del Estado debe ser limitado. El límite de su acción debe estar determinado por aquellas leyes sin las cuales dejaría de ser un Estado. O sea, cuando obrara contra los dictámenes de la razón. Y hasta aquí Spinoza. En el próximo video, Leibniz. Gracias por acompañarme.